llega este día con el empate a 2 de Uruguay y Cabo Verde, lo que facilita mucho nuestro camino, el de España, en el Mundial tras la victoria frente a Arabia. Y en clave doméstica, en menos de 2 horas, a las 9, el Consejo General del Poder Judicial se reúne de urgencia para evaluar el auto del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez. Debatirá si Peinado ha incurrido en una falta de consideración a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y este lunes viene con la vista anclada en el estrecho de Hormuz. Ahí está el crudo que aguanta por debajo de los $80, el futuro del Brent con vencimiento en agosto. Y ahí también están las bolsas, vienen mixtas en Asia y con recortes para los futuros europeos y también americanos. Este lunes siguen las conversaciones en Suiza entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. Los negociadores principales debatirán estas semanas temas nucleares, sanciones y también resolución de controversias. Uno de los puntos que más aristas genera es el cese total de las hostilidades militares en Líbano por parte de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqui, asegura en la red social X que Teherán ha conseguido exenciones para las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos. Ha conseguido también el levantamiento del bloqueo de sus puertos, la liberación de algunos activos congelados y la puesta en marcha de un plan de reconstrucción y desarrollo. Según la empresa de inteligencia comercial Kepler, al menos 20 buques petroleros han cruzado el estrecho de Hormuz desde que Estados Unidos e Irán comenzaron a reabrir la ruta marítima al tráfico de buques comerciales. Aún así, el tránsito de cargueros, de portacontenedores y de petroleros aún se encuentra por debajo de los niveles previos a la guerra, cuando más de 100 barcos, incluyendo decenas de buques cisterna, cruzaban diariamente el estrecho de Hormuz. Según el acuerdo firmado en Ginebra, Teherán permite a los buques cruzar el estrecho durante 60 días sin pagar peaje. Después, ¿qué va a pasar? Bueno, el acuerdo marca que Irán dialogará con Omán y con los estados del Golfo sobre la administración del estrecho, lo que parece dejar la puerta abierta a la posibilidad de que impongan peajes en el futuro. De Hormuz nos vamos directamente a Reino Unido. ¿Por qué? La prensa británica publica que Keir Starmer va a dimitir hoy como primer ministro de Reino Unido. Permitirá que el alcalde de Manchester ocupe su puesto. Downing Street, por el momento, no ha confirmado la dimisión del premier. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, pero lo dan por hecho los medios británicos y lo da por hecho incluso Donald Trump, que ayer en una publicación en Truth Social anunciaba la dimisión del primer ministro británico y achacaba su adiós a su gestión de la inmigración y la política energética ligada al Mar del Norte. Starmer podría presentar su renuncia hoy en medio de las presiones dentro de su propio partido que se han acentuado en los últimos días tras la llegada al Parlamento británico de Andy Burnham, el alcalde de Manchester, que ya ha mostrado en varias ocasiones su intención de disputar el liderazgo del Partido Laborista a Starmer. De momento, más de 200 diputados laboristas, casi la mitad del grupo parlamentario, estarían decididos a apoyar a Burnham, según señalan varios medios británicos. También varios ministros destacados de su gobierno, entre ellos la titular de Interior, la de Exteriores y el de Energía, han instado a Starmer a fijar una fecha para su salida. Otro de esos ministros, el titular de Negocios y Comercios, Peter Kyle, hablaba ayer en la BBC de la posible dimisión de Starmer. Lo único que sé es que ha estado manteniendo conversaciones con una amplia variedad de personas, incluido yo mismo, y que además de estar trabajando muy duro durante todo este fin de semana, también se está tomando tiempo para reflexionar sobre las realidades políticas, los desafíos y las oportunidades que tiene por delante. Creo que eso es precisamente lo que la gente esperaría que estuviera haciendo en estos momentos, decía Kyle. De confirmarse la marcha de Starmer, Reino Unido estaría ante su 7º primer ministro en 10 años, un terremoto político que tendría lugar en vísperas del 10º aniversario del Brexit, que tendrá lugar mañana martes. Falta por ver si además de Burnham hay otros candidatos para pelear por ser el líder de los laboristas, entre ellos el que fuera ministro de Sanidad, Wes Streeting. ¿Y en los mercados qué tenemos? Pues tenemos sobre todo dudas, consolidación de niveles y ver cómo despierta hoy Wall Street después del festivo del pasado viernes. ¿Qué tenemos en los mercados? ¿Qué referencias macro y sobre todo qué dice el tiempo real? Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues como estás apuntando, la semana arranca con la vuelta a la negociación del principal mercado del mundo, aunque el sentimiento de los operadores anticipan caídas en la apertura de este lunes 22 de junio, la última jornada completa de negociación del mes de junio. Es un 0,50% lo que caen los futuros del S&P 500, los del Nasdaq 100 también se dejan
un porcentaje similar e incluso el índice de la economía tradicional, el Dow Jones, retrocede un 0,37% en los futuros. Todo después de haber visto a los principales índices de Estados Unidos terminar la semana el pasado jueves con un S&P 500 que marcaba los 7.500 al cierre y que en el balance semanal veíamos cómo se anotaba esa subida superior al 1%, siendo el claro vencedor de la semana el Nasdaq con subidas superiores al 2%. También el índice de la economía tradicional, el Dow Jones, subía un 0,70% en una semana marcada por la recuperación el jueves de ese sector de semiconductores, una vez digerida la primera cita y el tono hawkish de la Reserva Federal. Con todo, el S&P 500 ha sumado 11 semanas consecutivas de ganancias de 12 y un escenario donde ahora el protagonismo se escribe en la sesión asiática. Signo mixto y subidas fuertes en el índice Nikkei en Tokio, un 80% de subida por encima de los 72.500 puntos. El Kospi surcoreano se lo está pensando, ha llegado a subir fuertemente, llegar a entrar en terreno negativo y ahora cotiza plano, mientras vemos al Hansen de Hong Kong con caídas del 1,22% en una jornada donde China ha mantenido sin cambios esos tipos de referencia con los que responde el mercado de la principal economía del mundo. Los futuros europeos, los futuros del DAX retroceden un 0,25% en una jornada en la que el IBEX 35 va a partir desde los 19.347 puntos, subiendo casi un 12% en el año, solo por debajo del Nasdaq en el cómputo anual, que sube un 20,46%. El índice dólar permanece estable por encima de 100 en la canasta frente a las principales divisas después de esa primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Es importante ver ese mercado de divisas con la libra frente al dólar, que se convierte en uno de los grandes puntos de atención en medio de la presión sobre Keir Starmer. 1,3209 unidades es lo que marca esa libra, que se ha situado en su nivel más bajo en el año, y ese euro dólar que hasta ahora está por debajo de 1,15 en 1,1455 unidades. En el mercado de bonos vemos como el Treasury americano a 10 años lo tenemos en el 4,48% y la Gilt británica en el 4,84%. Mercados que esta semana abren la agenda y se encuentran principalmente con datos de inflación en Estados Unidos y de crecimiento económico. Vamos a conocerlos ambos el jueves, es el día grande de la semana en cuanto a publicación de referencias para los inversores. Ese día se publica el dato final de PIB del primer trimestre del año en Estados Unidos y también el índice de precios PCE del mes de mayo, que como saben los oyentes es la referencia de inflación preferida por la Reserva Federal. Destacadas también serán otras cifras que nos van a llegar, como los PMIs preliminares de junio, ambos lados del Atlántico, y en Carmen Empresarial muy atentos a los resultados de Micron Technology. A lo largo de la semana vamos a conocer también la encuesta IFO de junio en Alemania, GFK de confianza del consumidor también en aquel país, y el dato final de PIB del primer trimestre aquí en nuestro país, en España. En cuanto a empresas, también vamos a conocer las cuentas esta semana de la estadounidense FedEx y de la sueca H&M. Además, en clave geopolítica, el ministro de Exteriores de China está hoy de viaje a la India. Mañana comienza el conocido Davos de verano. El miércoles se publican los test de estrés de la FED a la banca estadounidense y el jueves se celebra la conocida como Cumbre para la Reconstrucción de Ucrania. Son las 7:10. Esto es Radio Intereconomía. El lunes nos trae más noticias. En Colombia, el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, gana la segunda vuelta de las elecciones. Con un resultado muy ajustado, ya que ha conseguido el 49,6% de los votos, menos de un punto por delante de su rival Iván Cepeda. De un pueblo que habló. Y el pueblo debe celebrar este triunfo con alegría, con patriotismo, porque la patria milagro comienza hoy. De la Espriella será, por tanto, el nuevo presidente de Colombia en sustitución de Gustavo Petro. Durante su discurso apuntaba también que la autoridad de la República volverá a hacerse sentir en todo el país.
Más referencias que nos deja el día. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en un diálogo de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Lo va a hacer hoy tras la decisión del organismo de subir los tipos de interés para hacer frente a la inflación energética que, según la propia Lagarde, se está contagiando ya a toda la economía. Durante su última intervención pública la semana pasada, la presidenta del Banco Central Europeo advertía también que la inteligencia artificial supone un riesgo para la estabilidad financiera. Donald Trump vuelve a cargar contra Giorgia Meloni por no implicarse más en la guerra de Irán. En un mensaje en redes sociales este domingo, el presidente estadounidense denunciaba que Italia y su primera ministra ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y contra su gravísima amenaza nuclear. Nuevo mensaje de Trump en contra de Meloni, después de que tras el G7 asegurara que ella le había pedido fotografiarse con él para mejorar en las encuestas. En el plano empresarial, la constructora alemana Hochtief, controlada por la española ACS, comienza a cotizar hoy en el DAX. Una inclusión que marca un momento importante en los más de 150 años de historia del grupo y que refleja la exitosa ejecución de su estrategia de crecimiento, su sólida posición en el mercado y su desempeño operativo en sectores y regiones de alto crecimiento. Hochtief se va a estrenar hoy en el DAX alemán en sustitución de la automovilística Porsche. Y aquí en España la noticia política seguirá en los tribunales tras la decisión de Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Apertura de juicio oral por los delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida, y le ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte con la prohibición de salir del territorio nacional. Desde el Gobierno denuncian que son medidas desproporcionadas. Diana Morant es la ministra de Ciencia. El auto del juez Peinado constata que desde el principio esta causa ha sido una causa política contra una persona inocente. Y además esas medidas cautelares que ha impuesto son absolutamente desproporcionadas y no tienen ninguna justificación jurídica. El juez Peinado quiere atacar al Gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del Gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la policía. El Consejo General del Poder Judicial se va a reunir hoy lunes para decidir si abre un expediente disciplinario al juez Peinado por insinuar que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla en una eventual fuga.